Bueno, mi gente hermosa de Juntos y Revueltos, aquí estamos en una entrega más con las entrevistas que ustedes tanto nos han pedido. Y en el día de hoy tenemos a una persona súper especial para nosotros, para este proyecto, apoyándonos desde el principio. Tenemos a la doctora Wilmeris Núñez, otorrinolaringóloga y cirujano rinofacial. Señores, perdónenme que yo nunca me sé ese nombre. Doctora, un placer tenerla aquí en la casita de Juntos y Revueltos. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que usted tiene un tiempo muy agitado y sacar este pequeño tiempo para nosotros, para ustedes, nuestro público, eso es sumamente importante para nosotros. Muchas gracias, doctora. Wendy, gracias a ti por la invitación. De verdad es un honor para mí estar en tu espacio, esta entrega tan importante, educativa, que tienes para la sociedad, que es una de las principales funciones que nosotros como médicos y educadores debemos de tener. Señores, y vamos a hablar de un tema sumamente importante para nosotros, para las madres, para los padres, para los que estamos criando, y vamos a hablar de dolor de oído. Usted dirá que es algo muy frecuente y que sabe cómo tratarse, pero sí, es muy frecuente, pero no todos lo tratamos de la manera adecuada. Yo siempre digo, doctora, para eso se inventaron los especialistas. Entonces a veces hacemos más bien que mal, y por eso está la doctora aquí en el día de hoy para que nos aclare. Doctora, cuéntenos, todo el mundo sabe lo que es un dolor de oído. Pero entonces, ¿cuáles son las causas de dolor de oído? Porque hay muchísimas causas, pero la gente, que siempre son médicos sin título, como digo yo, siempre se saben una sola causa, y por eso a veces hacen un tratamiento fallido, porque no son médicos y porque no saben de dónde proviene. Entonces, díganos la causa, doctora. Y muchas veces hasta lo empeoran, Wendy, porque muchas veces por llevarse que al vecino le funcionó esto, que mi prima, que mi tía de la ciudad, del campo, me dijo que hiciera tal cosa, bueno, pues ahí me llegan con un oído ya que se puede hacer muy poco para salvar la audición, que es lo más importante que tiene el oído. Pero nada, estamos aquí para eso. Estamos aquí para eso, Wendy. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el oído se divide en tres partes. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Sobre todo el oído externo y el oído medio se tratan de la audición, o sea, de la reproducción de la audición. Sin embargo, el oído interno, a pesar de terminar la función auditiva, también trata del equilibrio del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos? En base a eso es que vamos a poder clasificar en gran manera los dolores de oído, porque cada región te puede dar esas, en sí mismas, te puede dar dolor por afección en cada área. Entonces, vamos a iniciar con el oído externo, que es una de las más frecuentes, sobre todo en los adultos. Muchas veces llegan los pacientes porque se metieron en una piscina. Las infecciones en general son las principales causas de dolor. Entonces, cuando te duele un oído, lo primero que tienes que pensar es, ¿puedo tener una infección en el oído? Entonces, tenemos las otitis externas, que ahí se clasifican los hongos, también se clasifican las infecciones por bacterias, después que me metí en un río, me fui a una piscina a nadar, a la playa, y comencé con un dolorcito de oído, al otro día ya tengo un dolor muy fuerte y hasta puedo tener salida de secreciones, que la salida de secreciones me van a decir aproximadamente qué puede ser, si es algo infeccioso, si es una infección por hongos también, porque cada una tiene su distinción en cuanto al color. Pero ya para eso hacemos estudios más a profundidad, donde mandamos a analizar esas muestras de secreciones. Muchas veces vienen con mal olor, aparte del dolor, porque tenemos que saber que el dolor es de una manera desagradable una defensa para nuestro organismo, porque nos indica que hay algo que no está bien. O sea, la función normal del oído no está de una manera adecuada. Doctora, ¿y puede una persona, por ejemplo, que le duele el oído y se echa unas gotitas de esas que venden en la farmacia, de venta libre, se ponen también orégano poleo, que lo calientan en una cucharita y se echan la gotita y dicen, ya no me siento mejor del oído? Puede que se mejore el dolor de oído, pero por dentro
siga ya sea el hongo, la bacteria, dañando el interior del oído. Claro que sí, que es lo que más pasa. Y la gente creer que está sana. Las personas se automedican, entonces luego llegan donde sí hay remedio para tratar la situación, pero la sintomatología perdura más de lo que debería la enfermedad, simplemente por no tratarse a tiempo y no ir donde necesariamente tiene que ir, que es el otorrinolaringólogo. Doctora, y yo veo que mucha gente cuando va a la piscina se acuestan del lado, de que donde tú te sientes agua, acuéstate de ese lado para que botes el agua. Y cuando sienten que botaron el agua, dije que se mejoraron. Aparte de eso también se entran plumitas como para desentaponar lo que ellos entienden que hay algo que está taponado, se entran pinchos. Entonces todo eso, doctora, va a seguir contribuyendo a que haya un daño del oído. Entonces, doctora, estos pacientes, aparte del dolor, ¿hay otros síntomas que ellos presenten, aparte del dolor, ya sea fiebre, otra cosa que presenten? Claro que sí. Es una infección igualita a la de otra parte del cuerpo. Asimismo, presentan malestar general, el paciente no puede dormir por la incomodidad, muchas veces tienen sensación de oído ocupado, que es esas mismas secreciones hacen como si tuviera algo dentro y el paciente me dice, doctora, siento que tengo algo que me anda dentro del oído. Y que tiene un zumbido dentro del oído. Hay otros que tienen zumbido, que es un pitido que escuchan, pero solamente es la persona porque no se percibe en el exterior ese sonido. También te puede dar calenturas, febrículas, la misma fiebre, como había dicho anteriormente, malestar general, el paciente se siente cansado, pero sobre todo cuando nosotros vemos el trauma que se ha ocasionado, ya sea por pinchos, por objetos que se introducen dentro, también la inflamación que vemos. La piel del conducto se puede ver claramente enrojecida y eso es favorable hasta que vemos el tímpano. Si ya hay una lesión del tímpano, el dolor va a ser muchísimo más intenso. Ya la persona puede percibir hipoacusia, que es la disminución de la audición, francamente, entre otros síntomas. Doctora, pero mire, hay que ser como que muy guapo, porque yo con un dolor de oído el primer día arranco para la emergencia, porque imagínese. Sí. Doctora, y díganos algo, ¿hay edad específica para el dolor? O sea, fuera del factor de que fueron a la piscina y eso. Claro. Fuera de ese factor, hay, por ejemplo, se presenta en adultos, ya sabemos, los adultos se introducen muchas cosas en el oído y eso, pero los niños que pocas veces se introducen algo y uno dice que es raro y uno le busca y uno no le encuentra. O sea, en los niños y en los adultos, las causas de dolor de oído son diferentes. Claro que sí, Wendy. En los niños hemos visto que la causa principal del dolor de oído son las infecciones respiratorias, así sean la gripe, así sean la sinusitis, así sean las amigdalitis y las adenoiditis, sobre todo son las principales causas. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que es la otalgia. La otalgia es un dolor de oído que la persona percibe, pero realmente el dolor no está en el oído, sino en un área subyacente. ¿Qué significa esto? Que por vecindad el dolor de oído puede sentirse o percibirse, pero realmente el dolor no es en el oído, sino por ejemplo en las amígdalas, pero por la cercanía que tiene, la gente dice, ay, me duele el oído, pero no hay una afección como tal en el oído. Bien. Ok. Eso mismo pasa con las adenoides, cuando hay una infección en ella, el paciente presenta muchos síntomas y muchas veces vienen y me dicen que le duele el oído y cuando yo reviso, mandamos a hacer todas las analíticas y demás, efectivamente el paciente lo único que tiene es una adenoiditis aguda y la infección puede incluso pasarse a las áreas porque todo está comunicado. Eso es algo súper importante que la población lo sepa, que todas las áreas están comunicadas, o sea, el oído, la nariz y la garganta están comunicadas y por tanto, si yo tengo una infección vía respiratoria, incluso inferior, tengo una bronquitis, una neumonía, esos virus y esas bacterias pueden pasar a la nariz, pero también puede pasar a la garganta, pero también pueden pasar a los oídos. Importantísimo esto, porque cuando usted vaya al médico tiene que hablar y explicar de
todos los síntomas que tienen para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, doctora, cuando, bueno, vemos en la emergencia, cuando llegan, tiene dolor de oído de hace tantos días, tiene dolor de oído, tiene fiebre, tiene salida de secreciones, o sea, el diagnóstico para usted saber, porque de la emergencia, por ejemplo, la llaman, doctora, tiene dolor de oído, pero ya cuando usted lo examina, que dice, bueno, tiene dañado el oído medio, el oído interno, el oído externo. O sea, el diagnóstico más o menos desde que usted la llaman por teléfono, usted me imagino que va haciendo el diagnóstico, bueno, tiene tal cosa, tiene esto. Hay pacientes que a veces con gotas no tienen, todo el mundo entiende que las gotas son mágicas. Claro que no. Entonces, el diagnóstico, doctora, ¿cómo usted lo hace? ¿Cómo usted le explica al familiar, a los padres? Bueno, lo vamos a dejar ingresado, lo vamos a dejar... Lo primero es, Wendy, una historia clínica completa. Exacto. Lo primero para nosotros, antes de yo incluso verte un oído, yo te tengo que preguntar, ¿has tenido gripe? Por lo mismo que acabamos de hablar. La gripe es la causa número 1 de infección, por ejemplo, en el oído, en los niños. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Lo primero es que, ¿has tenido gripe en estos días? Ahora hay una revolución con todas estas infecciones respiratorias que me llegan dolor de oído. Pero, sí, estoy un poquito congestionada, pero ¿por qué es que van a la consulta? Por el dolor de oído. Eso es lo que más le molesta, aunque no respiren bien, aunque tenga dolor de garganta y no pueda tragar bien los alimentos. Esa es la causa número 1. Entonces, luego de una historia clínica completa, vamos al examen físico, que también debe de ser completo. Cuando usted vaya donde un otorrino, no solamente va a revisar lo que usted dice que le duele, porque muchas veces me dicen, doctora, pero a mí lo que me duele el oído, ¿por qué usted me quiere ver la garganta? Y yo le digo, porque lamentablemente, como está todo comunicado, puede venir lo que hablábamos ahorita, que es la otalgia. Tú me puedes decir que te duele el oído, pero realmente lo que tengas es una disfunción temporomandibular, que es la misma articulación que te da dolor, pero como está tan cerquita del oído, tú percibas que realmente es el oído y no es así. Entonces, luego de nosotros hacer un examen físico completo, llegamos al diagnóstico. Muchas veces tenemos que hacer complementarios como analíticas, porque no estamos seguros si el paciente o tenga, por ejemplo, una sinusitis o tenga una infección respiratoria de otro tipo, como por ejemplo adenoides. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros es muy importante ver todo. El paciente es un conjunto. Y así como tú me das síntomas, el otro paciente me da otros síntomas que no es igual al tuyo. Entonces, esa es la importancia de valorar todo en conjunto de un mismo paciente. Y luego, entonces, se le dice, de acuerdo a la causa probable, cuál va a ser el tratamiento, que también va a ser diferente en cada paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, como estamos en un clima tropical, los pacientes vienen con hipertrofia de cornetes, que ese es el aumento de volumen que tiene la nariz, o sea, por dentro, los cornetes. Entonces el paciente no me respira bien. ¿Qué pasa? Que a larga data, como el oído se me oxigena a través de la nariz, pero la nariz no está siendo funcional a la respiración, entonces el oído comienza a infectarse, a tener a repetición problemas, y la gente dice, yo no sé por qué se me daña tanto el oído, por qué se me afecta tanto el oído, y es que muchas veces la gente no sabe que tiene una desviación en el septum nasal, que es lo que divide las dos fosas, o que tiene en sí mismo los cornetes muy agrandados y no permite un paso del aire adecuado, Wendy. Perfecto. Doctora, ¿y es más frecuente en mujeres o en hombres, o el dolor de oído no mira sexo? No mira sexo, como dices. Solamente duele y ya. Sí, hay una diferencia importante porque anatómicamente, en cuanto a niños y adultos, sí. En el niño es más fácil que se infecte, por lo tanto, tú ves cuando un niño está, por ejemplo, en un lugar donde alguien tiene una infección respiratoria, que es muy probable al niño, si no tiene la defensa alta, pues se le pegue. Y es porque, por ejemplo, los niños tienen de manera más horizontalizada que los adultos la trompa de Eustaquio, que es lo que comunica el oído medio con la nariz. O sea, por ahí es que drena, ahí es donde está la conexión. Entonces, ese puede ser otra causa de dolor de oído, esa misma infección.
También, Wendy, tenemos el síndrome de Reisam-Hunt. Es muy, muy poco escuchado, pero me llegan pacientes con esto y es incluso una infección del nervio facial que, como da ramas en el oído comienza a dolerme, pero también yo comienzo a ver papulitas como si fueran vesículas llenas de agua en el oído. Y ahí este es un tipo de herpes óptico, señores, que muchas veces eso, si tú lo llevas a otras áreas del cuerpo, también puede pegarse en otras áreas. Entonces, lo más importante en ese caso es tener mucha higiene, sobre todo. ¿Y cómo eso llega ahí, doctora? Asimismo, tenemos el herpes zóster, muchas veces en sangre, cuando hay pacientes que tienen la defensa muy bajita, en pacientes inmunodeprimidos, pacientes como más sensibilizados, adultos mayores, en niños me le puede dar esto, cuando ya ha tenido obviamente esa cercanía con el herpes zóster. Solamente así, o sea, tú tienes que tener el herpes en tu sangre, cuando me baja la defensa, se expresa de esa manera. Y es tan tal, Wendy, que muchas veces me llega ya cuando ya el paciente tiene parálisis facial. Entonces, es una causa que el paciente como que se siente extraño al inicio, le duele el oído. Cuando nosotros buscamos, es una de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Vemos vesículas, bueno, probablemente sea un herpes zóster. Y ya de ahí arrancamos. Mientras más temprano inicia el tratamiento, más rápida es la recuperación y obviamente menos secuelas va a tener, porque las secuelas en el oído son muy, muy importantes. Ahora voy a operar justamente a una niña, digo niña porque tiene 21 años, sí. Pero ella me llega a la consulta y me dice, doctora, tengo infecciones de oído a repetición y no voy a playa, piscina, río. Entonces, cuando estoy haciendo la historia clínica, Wendy, me dice la niña, es que yo desde pequeña tengo infecciones en el oído derecho, sobre todo. Y cuando vamos a buscar, vemos, la niña nunca se había tratado por las infecciones, del oído medio que tenía, porque en este caso no eran otitis externa, era en el oído medio. Okay. Entonces, cuando mandamos a hacer tomografías y demás, vemos que ya está haciendo infecciones en la parte posterior del oído, que ya estamos hablando de cráneo, la mastoides específicamente, y ya me llega con una mastoiditis, que es una infección de la región posterior del hueso, donde ya esa infección se ha comido, como la gente dice, todo el hueso. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar eso? Porque eso me puede llegar a cerebro. Entonces, lo más importante con esto es tratar a tiempo, Wendy, las infecciones del oído, porque por más inocuas que sean, siempre el especialista te va a tratar de que no llegue a peor. Yo le iba a preguntar, doctora, precisamente cuáles eran las complicaciones de una infección de oído no tratada. Claro. Ya usted nos dijo que se va puede pasar a todas las áreas. Puede llegar al cerebro, puede ir dañando el hueso. Puede hacer abscesos, que hay que ingresar al paciente porque muchas veces esos abscesos se comportan como tumores y te van desplazando porque se van como alojando por tiempo. Entonces comienza a darte sintomatologías, que fiebre, y tú no encuentras qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros vemos, nosotros de una vez sospechamos, desde que nos dicen tenemos infecciones de oído a repetición, se me mejora por un tiempo, pero luego desde que yo me mojo el oído, pues vuelvo otra vez, o me da una gripe, vuelvo otra vez con la infección de oído. Entonces, ya tenemos que manejar varios temas. Aparte de eso, también cómo está la defensa del paciente. Exacto. Entonces, doctora, ya el tratamiento dependería de la causa. Entonces, ya sabrían ustedes el tratamiento para cada paciente. Doctora, y ya por último, ¿usted qué nos podría decir? ¿Cuál tratamiento en casa podemos hacer? O sea, ¿cuál alternativa podemos hacer en la casa? Por ejemplo, en estos días o en algunos días festivos, donde los médicos también se toman su reposo, pero hay una emergencia en la casa. ¿Qué podemos hacer si estamos en un campo lejos, estamos de vacaciones en una montaña, en un río? ¿Qué podemos hacer antes de llegar al médico como una medida paliativa para mejorar, o sea, para que no se nos dañe más el oído, doctora, de aquí a que lleguemos a emergencia? Ok.
Que Bueno. no sea el orégano poleo caliente en el oído, Siempre lo digo, por favor, la pluma, el pincho. nada de eso. Lo importante es que en caso de que usted sea una persona que siempre sufra de dolor de oído, usted tiene que tener ya un tratamiento base, o sea, que ya usted tuvo que haber ido al otorrino, porque lamentablemente nunca vamos a poder diagnosticar si no hemos visto. Exacto. Entonces, lo primero es la higiene, lo segundo es no introducirse nada dentro del oído para rascarse, por resequedad, por nada, no se eche agua oxigenada, no se eche nada caliente, ningún té que la gente o el vecino le diga, eso es lo principal. Si se quiere limpiar el oído, usted puede coger una toallita que no esté, ¿cómo te digo?, bombardeada de agua, sino que sea esté un poquito húmeda y por fuera, sí limpiárselo, porque tampoco es que la cerilla usted la va a dejar que no, se doctora, porque hay gente que si riegue. no se saca esos pedazos así No, de cerumen, no, dicen que el oído no está limpio. No, Y yo he siempre lo escuchado digo. siempre que los oídos se limpian con los codos. Exactamente. O sea, que no se limpian. No se deben de limpiar porque no se debe introducir nada. Recuerden, muy importante, la cerilla no se saca. La cerilla tiene una función muy importante. Solamente se puede extraer si es un tapón de cerumen de esa misma cerilla, que es otra de las causas muy frecuentes por las cuales no llegan a consulta, Wendy, que esta también te la tenía que decir. Cuando el paciente tiene cerilla, mucha cerilla acumulada, se va empaquetando hasta que forma un tapón. ¿Y causa dolor eso, doctora? Mucho dolor cuando se le cae agua dentro del oído. Entonces eso lo que hace es que se abomba dentro del oído y causa mucho dolor. Pero ya eso deciden ustedes extraerlo. Exactamente, ya nosotros sabemos cómo hacerlo, porque Exacto. eso tiene una forma en particular, muchas veces se extrae, muchas veces se drena, muchas veces se limpia con cucharillas, con aspiración, pero cada uno va a depender el alcance que tenga, la textura que tenga, por eso es la importancia, porque tienen que ir donde una persona que no solamente te sepa diagnosticar de una manera efectiva, sino tratar también de la manera correcta. Porque muchas veces, tratando de hacer un bien, podemos hacer un mal. Exacto. Doctora, y dígamele a estos padres que a veces se ponen como locos y sin idea, cuando los niños se introducen en la nariz bolitas de collarcitos, piedrecitas de colores, de la pecera, pilitas, de lo que usted quiera, y esos muchachos, yo no sé quién fue que le dijo que esos orificios son para entrarle cosas para allá. Así que los es. papás se ponen locos, o sea, y ellos dicen como que los muchachos se van a morir. Entonces lo primero es que hacen la medida en la casa. Ajá. Dígamele algo a esos padres, doctora. Bueno, lo primero es que se pueden asustar, perfecto. Es normal. Pero exactamente porque es algo nuevo, o sea, se introdujo algo, o sea, ¿qué pasa? Hay todavía personas que creen que los oídos se conectan entre sí. Señores, no. Los oídos no se conectan entre sí. El derecho es el derecho y el izquierdo es el izquierdo. Perfecto. La membrana timpánica, ya después de eso, se supone que no debe de pasar nada. Bien. Pero ¿qué pasa? Que en los niños es una emergencia cuando, o sea, en los niños y en los adultos también es una emergencia, cuando es un cuerpo extraño, como nosotros le llamamos, que está vivo. Por ejemplo, cuando es una hormiga, cuando es una cucaracha, que vivimos... Una mariposita. Las maripositas que de madrugada hacen lo de ella y me perforan esos tímpanos, nos perforan esos tímpanos que nosotros, mira, los pacientes llegan locos. Y eso es una emergencia, de Esas verdad. mariposas son especiales, doctora, porque venía uno durmiendo y venía a Sí, depositarse en ese oído, dígame. Sí, a las 3 de la mañana me llaman. Por favor, necesitamos un otorrino que me venga a sacar esto. Y a veces sacamos por pedazo la cucaracha. Tú no te imaginas el problema tan grande que es esto. Y esa es una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos, porque siempre le decimos a los pacientes, esa es la importancia de la cerilla dentro del oído. Exacto, porque la cerilla protege, atrapa esos microorganismos y también me los repele porque tiene una sustancia que me aleja los animalitos o los insectos. Entonces, en cuanto a la nariz, que me preguntaba sobre los cuerpos extraños nasales, sí son una emergencia, sea lo que sea. O sea lo que sea que se introduzca dentro de la nariz, es una emergencia, porque me puede ir y tapar los pulmones.
Entonces es muy importante que inmediatamente el niño te dice o tú le sientas un mal olor dentro de la nariz, vayas dentro, inmediatamente vayas a un otorrino porque significa que el niño se ha introducido algo y no te lo ha dicho. El mal olor representa eso, es la primera sospecha que nosotros como padres tenemos que tener. Cuando hay una fetidez que tú dices, ven acá, ¿por qué la nariz le huele tan mal? Algo pasa. Algo está pasando, no necesariamente es una infección, puede ser que el cuerpo extraño ya esté infectando toda la nariz por el tiempo que tiene. Pero si el niño te dice que tiene algo dentro, no intentes sacárselo tú, porque puedes llevárselo ya a pulmón y ahí sí hay problemas. Puede empujarlo serios. más, doctora, dígalo claro, puede empujárselo más y es un problema. No empujen ningún tipo de cuerpo extraño porque va a ser incluso más difícil y más traumático para el niño hacer Sí. eso. Muchas veces tenemos, como los niños a veces no colaboran, tenemos que llevarlo ya directamente a quirófano para poder extraerlo y que no sea complicado en el sentido de que pueda llegar a otra cosa. Bien. Sí, y eso que usted dice, doctora, es muy importante, de que le pueden llevar más hacia atrás el cuerpo extraño, porque yo hace mucho conocí una persona que el niño jugaba mucho con la vejiga, la vejiga se explota, queda un pedacito de vejiga, entonces comenzamos hacia adentro, como a alar hacia adentro y hacer como una bolita. En una de esas que absorbió hacia adentro un pedacito de vejiga, que usted sabe que eso es algo gomoso, se fue por aquí vía garganta, y le taponó los bronquios. Y el desenlace fue fatal, doctora. Claro que sí. Entonces, mire algo tan sencillo. Se ahogan como y que mueren. usted con la sopladera de vejiga, ya, si esa vejiga se explotó ya. Entonces comenzamos como a jugar nosotros los grandes, enseñándolos a los pequeños, de que hacer bombolita con la vejiga, y mire cuán delicado es el cuerpo humano, que tenemos que cuidarlo. Cada cosa tiene su función. Claro que sí. Bueno, doctora, ¿algún consejo final que usted le quiera dar a los padres? Esta es la ocasión. Bueno, Wendy, lo primero es que los otorrinos estamos para algo. No se automediquen. Nosotros sabemos lo que tenemos que dar en cada caso. Y no todas las goticas que venden en las farmacias son para todos. Cada una tiene su función y nosotros sabemos qué usted necesita y nosotros vamos a poder darlo. Pero lo más importante es la no automedicación y sobre todo ir a tiempo a donde el otorrino. Trate de no posponer la ida porque ya me sentí bien, porque puede después complicarse y no tener una evolución correcta y adecuada. Así es, y que no todos los cuerpos son iguales. Así es. Bueno, doctora, y díganos dónde podemos encontrarlo en las redes sociales para mayor información de los televidentes. Muy bien. Bueno, Wendy, yo estoy ubicada en la Clínica Brugal, en el consultorio número 18, estoy ahí a la orden, y en la Clínica Centro Médico Burnigal, estoy en la 131. Y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram específicamente como DRA Austria Núñez. Bueno, mi gente, y si se les olvidó, pues vuelva y dele a la entrevista para que vea los datos y no se pierda de estas importantes informaciones y sobre todo del cuidado personalizado de la doctora Austria Núñez.